En el siguiente ejercicio nos muestran esta función, que está definida como una división entre x por e elevado a 2x con x cuadrado más 1. Y como primera pregunta nos dicen, encuentre la derivada de la función f. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer de que la función corresponde a una división de funciones. Entonces, utilizamos la regla del cociente, que nos decía que la derivada de la división de dos funciones era igual a la derivada de la función de arriba por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo, y todo eso dividido el cuadrado de la función de abajo. Esto sería esa relación. Entonces, reconozcamos, ¿cuál es la función que está en el numerador en este caso? Es x por e elevado a 2x, mientras que la del denominador es x cuadrado más 1. Entonces, al utilizar la regla, obtendríamos la siguiente expresión. Derivada de la función que está en el numerador, o sea, la derivada de x por e elevado a 2x por, o multiplicado por, la función que está en el denominador, que es x cuadrado más 1. Y todo eso menos la función que está en el numerador sin derivar, o sea, x elevado a 2x, multiplicado por la derivada de la función que está en el denominador, o sea, multiplicado la derivada de esa función. Y todo esto dividido la función que está en el denominador al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer paso, que sale de utilizar solamente la derivada de una división. Ahora, resolvamos las derivadas que están presentes en esta expresión. La primera, la derivada de x e elevado a 2x, que corresponde a el término que acabamos de marcar en amarillo. Entonces, aquí tenemos que reconocer otra propiedad, que sería la derivada de una multiplicación. Entonces, recordemos, ¿cuál era la regla de la multiplicación? Si nosotros teníamos una multiplicación de funciones y queríamos encontrar su derivada, teníamos que derivar la primera función, mantener la segunda y sumar lo mismo pero al revés. O sea, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, ahora, esto aplicado a nuestro término sería derivar la primera función que está multiplicando, que sería la x. Y mantener la segunda función. Más, al revés, mantenemos la primera función tal como está, x, mientras que debemos derivar la segunda. O sea, debemos derivar la exponencial. Ya, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando queremos calcular la derivada de x, eso es solamente 1, por la regla de las potencias. Mientras que cuando queremos derivar la exponencial, tenemos que reconocer que aquí hay una composición de funciones. O sea, al derivar la exponencial vamos a obtener exactamente lo mismo, que esa es una derivada que viene en tabla. Es una derivada directa. Pero el exponente no es x, entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, nosotros deberíamos multiplicar por la derivada del exponente. Y eso siempre va a pasar en cualquier composición de funciones. Uno deriva la función de afuera, manteniendo la de adentro, pero hay que agregar la derivada de lo de adentro. En este caso, lo de adentro sería lo que está en el exponente de la exponencial. Entonces obtendríamos e elevado a 2x, que está multiplicado por 1, así que queda igual, más x elevado a 2x, y tenemos que darnos cuenta de que esta derivada también es una derivada que viene en tabla, o es una derivada elemental.
que su valor es 2. Entonces con eso tendríamos la derivada del primer término que aparece en nuestra derivada de la función que estamos calculando. Ahora, la otra parte que debemos calcular, que esta es un poco más sencilla, es la derivada de ese polinomio, x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Tenemos que utilizar la propiedad de la derivada, que es separar cuando hay sumas o restas. O dicho en términos más formales, utilizar la linealidad de la derivada. Que corresponden, como les comentaba, nada más que derivar el primero más derivar el segundo. ¿Y qué es lo que ocurre? En cada caso utilizamos derivadas elementales. O sea, la derivada del x cuadrado ya sabemos que el exponente baja multiplicando y restamos 1 a ese exponente. O sea, nos quedaría solamente 2x. Mientras que la derivada de la constante siempre valía 0, independiente de la constante que estábamos derivando. Entonces, dicho eso, ya podemos reemplazar y tenemos calculada la derivada de la función en cuestión. Así, f' de x, o la derivada de f con respecto a x, sería todo este término que ya acabamos de calcular, así que simplemente lo reemplazamos. Multiplicado por x cuadrado más 1, que también reemplazamos solamente. Menos, este menos de dónde viene, viene de la regla de la derivada del cociente. X cuadrado elevado a 2x, eso queda tal como está. O sea, x elevado a 2x, creo que lo dije mal. Por la derivada de x cuadrado más 1 que la acabamos de calcular aquí. Es 2x. Entonces, esto es lo que iría aquí. Y todo esto dividido el denominador al cuadrado, que eso es llegar y copiarlo. O sea, todo esto se repite. Ya, ahora, una vez que ya encontramos la derivada, que eso ya está listo, lo que nos faltaría hacer es tratar de simplificar lo más posible la expresión. Entonces, para eso, vamos a desarrollar esta multiplicación y acá vamos a agrupar términos. Entonces, cuando desarrollamos la multiplicación tenemos que hacer todas las combinaciones posibles. Eso multiplicado por eso multiplicado por eso, esto multiplicado por eso y esto multiplicado por el 1. ¿Cómo nos quedaría? Sería x cuadrado elevado a 2x, cuando multiplicamos esos dos, más, al multiplicar esos dos quedaría e elevado a 2x, más, cuando hacemos la multiplicación de eso, podemos agrupar las x y sumar los exponentes, porque estamos multiplicando. O sea, tendríamos 2x al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos x elevado a 1 por x al cuadrado y ahí conservamos la base y sumamos los exponentes. Y por último, ese término lo multiplicamos por 1, quedando igual como estaba. Y para el otro término presente en el numerador, agrupamos las x. Ahí hay una x, ahí hay otra x. Al multiplicarlas nos va a quedar x al cuadrado. Y no tenemos que olvidar que todo esto estaba dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Por último,
reducimos términos semejantes. Por ejemplo, este término que posee x cubo y elevado a 2x, no tenemos con qué más juntarlo porque nada más tiene x cubo. Entonces ese lo escribimos tal como está. Después, términos que tienen x cuadrado y la exponencial de 2x. Por una parte tenemos este, y por otra parte el de ahí. Al reducir términos semejantes tenemos uno de estos términos menos dos de los mismos términos. En otras palabras, tenemos menos ese término. Después, términos que contienen la x. Ese, 2x elevado a 2x. Y por último, el término que no tiene una potencia de x, que es esta exponencial. Como observación les puedo decir que el orden en el que ustedes lo escriban da lo mismo, ¿sí? Yo lo hice así porque fui bajando en grado, pero si alguien quiere ir subiendo en grado va a quedar al revés la suma, no pasa nada. Y todo esto dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Esa sería la derivada de la función, lo cual contesta el ítem A de esta pregunta. El ítem B dice, construya la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f cuando x es igual a 0. Entonces, para responder esto debemos recordar cómo construir una recta, ¿sí? Toda recta nosotros la podemos construir conociendo su pendiente y conociendo un punto de ella, ¿sí? El punto lo obtenemos desde la información que se nos entrega, o sea, cuando x vale 0. 0, f de 0. ¿Por qué? Porque ese es el punto que nos entregan. Mientras que su imagen es reemplazar en la función. Si miramos nuestra función, acá está, y evaluamos el x igual a 0, ahí, quedaría 0 por e elevado a 0, 0 al cuadrado más 1, lo cual vale 0. En otras palabras, tenemos que encontrar la recta tangente en el punto 0, 0. Mientras que para obtener la pendiente de la recta tangente, nosotros utilizamos la derivada, porque justamente la interpretación que tiene la derivada es la pendiente de la recta tangente. Así que, además, la pendiente de la recta tangente, que la vamos a denotar con m sub t, por simple notación solamente, pero puede ponerle cualquier letra, va a ser la derivada de la función evaluada en 0. Entonces, miremos la derivada, evaluémosla en 0 y vamos a saber cuál es la pendiente de la recta tangente. Acá está. Si el x vale 0, aquí aparece un 0. Entonces este término no está. Este término no está porque también se está multiplicando por x al cuadrado. Esto también se está multiplicando por x. Así que todos esos términos se hacen 0. Aquí nos queda elevado a 0, que eso vale 1. En otras palabras, el numerador vale 1. Y el denominador, si eso es 0, también es 1. En otras palabras, la derivada evaluada en 0 tiene valor 1. Entonces, ahora, conocido el punto de tangencia y la pendiente de la recta tangente, podemos construir la recta tangente. ¿Cómo? Utilizando la ecuación de la recta, conocido un punto y la pendiente. ¿Qué sería lo que acabo de escribir? Entonces, reemplazando los valores que tenemos, que sería y 0 es la segunda coordenada del punto conocido. O sea, ese 0 se reemplaza ahí. La pendiente de la recta tangente la entregó la derivada, tiene valor 1. Mientras que la primera coordenada del punto conocido
corresponde a 0, que es el valor que nos entregaron. Así que ahora reemplacemos. Tendríamos y menos 0 es igual a la pendiente de la recta tangente por x menos 0. Es decir, y igual a x. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en 0, 0, que es lo que piden, sería la recta y igual a x. Lo cual responde a la pregunta 2 de este ejercicio. Para contestar la pregunta 3 de este problema, que sería utilizar el GeoGebra para construir la ecuación de la recta tangente, y ahí podemos comparar con lo que nosotros acabamos de obtener, primero escribamos la función, que sería x por e elevado a 2x, todo eso dividido en x al cuadrado más 1. Esa es nuestra función. Además, nosotros queremos construir la ecuación de la recta tangente en 0,0. Entonces definamos el punto de tangencia, que podemos escribir como a es igual a 0,f de 0, que es justamente el punto que nosotros habíamos calculado en el inciso B. Y por último, vamos a construir la ecuación de la recta tangente utilizando un comando de GeoGebra, que es el comando tangente, que aparece ahí en el navegador. Ustedes lo cliquean y si se dan cuenta, para utilizar este comando necesitamos algunos parámetros o algunas cosas ya conocidas. Vamos a ir al segundo que dice punto función. O sea, lo que hace este comando va a ser construir la recta tangente a la gráfica de una función en un cierto punto dado. Entonces, ¿qué es lo que va primero? Va el punto. ¿Y qué es lo que va después? Iría la función, que en este caso se llama f. Y ese es el resultado. ¿Qué es lo que hace GeoGebra? Encuentra la ecuación de la recta tangente, que es igual a x, y coincide con el desarrollo que nosotros habíamos hecho. Lo cual concluye el ejercicio y también nos da garantía de que lo que hicimos en el punto A y en el punto B está correcto.